Bienvenidos, queridos hermanos, a este tema número 8, los padres griegos del siglo IV. Queridas amigas, amigos, es para nosotros un privilegio volver a conectarnos con ustedes para hacerles partícipe de nuestro trabajo. Pero en particular hoy día queremos desearles un lindo año, un lindo comienzo de año 2023, año del Señor. Que sea un año lindo y este trabajo se lo ofrecemos al Señor agradeciendo la vida y agradeciendo la vida que está por venir. Que sea una linda jornada para todos nosotros, para ustedes. Con cariño se lo ofrecemos. Gracias, pastor. Oremos al Señor. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de la intimidad divina, derrama en nosotros el río de tu amor fraterno. Concede a los cristianos vivir el Evangelio y poder reconocer a Cristo en cada ser humano y descubrir que todos somos importantes y necesarios. Oh Dios, tú eres quien endereza los errores, reúnes a los dispersos y cuidas tu rebaño. Te pedimos que derrames tu clemencia y la gracia de tu unidad sobre el pueblo cristiano, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, y así servirte como corresponde, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Queridos amigos, queremos recordar lo que vimos en el tema número 7. Era el siglo IV, el siglo que vio el fin de las persecuciones con Diocleciano, después la libertad de culto, como nos entregó el documento del edicto de Milán con Constantino y Licinio. Después vio el concilio de Nicea, en que se reconoció la igualdad de las tres personas, por lo menos el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo dejaba un poquito en la penumbra. Pero también, después, a la muerte de Constantino, volvió el arrianismo, esta herejía, podríamos decir, o este error que negaba la divinidad de Cristo. Así se convocó el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, por parte del emperador Teodosio, en que se reconoció la divinidad del Espíritu Santo. Por lo tanto, la Trinidad se reconoce un Dios uno y trino. Ahora veremos a los padres de la Iglesia, los padres griegos primero, quienes defendieron acérrimamente la divinidad de Cristo y la divinidad del Espíritu Santo y la unidad de las tres personas. Estos padres que vamos a ver hoy día en dos partes, porque queremos profundizar un poco más en ellos, son San Antonio Abad de Egipto, San Atanasio de Alejandría, San Basilio de César de Capadocia, San Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno en la primera parte. Y después en la segunda parte veremos otros. Así que los invitamos con mucho cariño a conocer a estos padres de la Iglesia griega que realmente avivan nuestra fe. Vamos a proyectar un PowerPoint con algunas fotos de los lugares donde vivieron estos padres. Entonces, tenemos aquí el paisaje típico de Capadocia, ya que 3 de nuestros padres son de esa zona de centro de Asia Menor, hoy Turquía. Un terreno inhóspito, rocoso, en que hay innumerables lugares, formaciones rocosas donde han vivido personas, gente, otras que son capillitas, y hay una que se recibe el nombre de ¿cómo se llama? De las hadas, como después me acordaré, ¿ya? Bueno. El Imperio Romano de Oriente, que fue la segunda división de Teodosio, consagró esta diferencia cultural entre las dos, en el Imperio Romano. La capital Constantinopla, a orillas del mar de Bósforo, el Mar Negro y el
también el mar Egeo, después Grecia, al oriente, todo lo que actualmente en esa época era Asia Menor, ahora es Turquía, después Antioquía, que era el otro patriarcado, hoy día también pertenece en Turquía, Alejandría, perdón, Jerusalén, la otra patriarcado que va a estar San Cirilo, y Alejandría, de donde era San Atanasio. Así que tenemos el lugar geográfico donde se desarrollaron estos hechos. Y nos encontramos entonces con nuestro primer padre. ¿Vero? Bueno, mucho gusto. Presento a San Antonio Abad. Él vivió entre los años 250 y 356. Tuvo una larga vida, aproximadamente 106 años. Es considerado el padre del monaquismo de Oriente. Es originario de Egipto y fue amigo de el gran San Atanasio de Alejandría. Vivió en el desierto. Él sintió el llamado de Dios como una fuerza poderosa, tan poderosa que él vendió todos sus bienes, todas sus posesiones. A su hermana la envió a un convento con unas hermanas y él se retiró al desierto a hacer vida de oración y penitencia durante 80 años. Solamente interrumpió su estadía, esta vida, ¿no es cierto?, eremítica, en dos oportunidades. Una vez para viajar a Alejandría, porque fue llamado porque se sabía que él iba a infundir valentía a los cristianos que estaban siendo perseguidos por Maximinio. Y en la segunda oportunidad fue por invitación de su amigo Atanasio, también para exhortar a los cristianos a que se mantuvieran fieles a la doctrina del Concilio de Nicea. Su testimonio presencial de esta vida de sacrificio, de oración, fue esencial para la vida monástica de toda la iglesia. Y su fiesta se celebra próximamente el 17 de enero. Tenemos enfrente a nosotros a un gran hombre santo que da ejemplo de su vida de radicalidad, y la frase del Evangelio que a él lo inspiró y lo motivó fue el texto de Lucas en el capítulo 18, el versículo 22. Si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Y él lo hizo, pero a pie juntillas, lo que este versículo indicaba. Sí, realmente, fue muy coherente con el Evangelio. Verónica, Exactamente. ¿tú crees que en este momento en el mundo siglo XXI tiene vigencia este estilo de vida de San, Si se refiere, de San perdón, se Antonio? refiere se refiere a la vida eremítica, de retirarse al desierto, vivir Sí, sí, solo. Sí, sí. Yo creo que cuando el Señor llama a un tipo de vocación, es imposible no acoger ese llamado. Uno podrá al comienzo tal vez resistirse un poco, cuestionarla, pero en definitiva uno accede a este llamado del Señor porque es más potente que lo que yo, mi propio yo, quiera o desee. Hoy en día yo creo que el Señor no haría a lo mejor un llamado tan radical porque vivimos en otra época, pero yo pienso de que si el Señor llamara a un tipo de vocación eh, similar, tal vez no en el desierto, tal vez de otra manera, sí, habrían personas que le dirían, aquí estoy, Señor. sí, gracias, sí, yo también creo que sí. Gracias, Verónica. Por una... Y llegamos entonces a este segundo gran padre, San Atanasio.
San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Nació en Alejandría de Egipto en el año 195. Recibió una educación esmerada, clásica y cristiana. Es el más célebre de los obispos alejandrinos y una de las personalidades más recias de la antigüedad cristiana. Tosudo defensor de la ortodoxia durante la gran crisis arriana, inmediatamente después del concilio de Nicea. Pagó con heroica resistencia a la herejía con 5 destierros, decretados por los emperadores Constantino, Constancio y Valente. Fue el gran defensor de la fe de Nicea en medio de las terribles persecuciones que hubo que sufrir en su larga y azarosa vida. Ardua fue la lucha por él emprendida, con férrea convicción al servicio de la verdad contra los arrianos y contra el mismo poder imperial. Fue ordenado diácono en el año 318 y nombrado secretario del obispo de Alejandría. A los 33 años llegó a obispo y pasó 20 de esos años en el destierro. Era un gran luchador. En sus frases célebres se recuerda: yo me alegro de tener que defenderme, dicho en la Apología por la fuga, donde relata cómo se salvaba de sus perseguidores. Entre sus más preciosos escritos históricos se encuentra la biografía de San Antonio y la historia de los monjes de Egipto. En 2 destierros estuvo en el desierto junto a los monjes y otro estuvo en Trederis, Alemania, y Roma, donde hizo conocer el monaquismo egipcio como estilo de vida organizada al modo anacoreta. La espiritualidad de San Atanasio es de una elevación extraordinaria. Dice: nuestra deificación en Jesucristo tiene como término necesario nuestra unión íntima con Él, y por Jesucristo nos unimos también con el Padre y el Espíritu Santo. Este profundo conocimiento de los misterios divinos es el fruto de un ascetismo que purifica el espíritu. San Atanasio declara al final de su tratado sobre la encarnación del Verbo que dice: justamente con el estudio profundo de la Sagrada Escritura, la verdadera ciencia, es necesaria una vida honesta, un alma pura, una virtud cristiana para que el alma pueda, en la forma posible a la naturaleza humana, ser instruida sobre el Verbo de Dios. Sin un pensamiento puro y la imitación de su vida, no se puede comprender bien las palabras de los santos. San Atanasio fue también un acérrimo defensor de la vida célibe y virginal, sobre todo en su tratado de la virginidad, escrito con sencillez. Este pequeño libro constituye para las vírgenes cristianas un precioso manual que les recuerda sus deberes y les indica los medios de santificarse sin recurrir a austeridades extraordinarias ni llamar inútilmente la atención. San Atanasio desplegó hasta su muerte una actividad incansable en defensa de la fe y en el ejercicio pastoral de sus fieles. Murió el 2 de mayo del año 373 y fue uno de los primeros obispos no mártires que recibió un culto público como santo. Su fiesta se celebra el 2 de mayo. Gracias. Silvia, dime, él fue desterrado, dice, 5 veces durante estas persecuciones de los emperadores arrianos. ¿Tú crees que estos destierros fueron positivos o negativos para la iglesia, para la evangelización? Yo los veo muy positivos, porque en ese destierro fue el encuentro de 2 culturas de vida ascética, el Oriente y el Occidente. Se dice que es el primero que influyó de manera eficaz y sistemática en introducir en el Occidente la vida monástica. A mí, ya, bien. Oye, pero también me gustaría destacar su espiritualidad, que se dice que es una elevada espiritualidad extraordinaria. El profundo conocimiento de los misterios divinos, que es el fruto de un ascetismo que purifica el espíritu y además un incansable defensor de la fe. Sí, sí. Parece que lo decían el faraón cristiano, ¿no? De cómo era de Egipto. Entre otros títulos, a pesar de haber sido un obispo, como dicen sus hermanos monjes cuando estuvo en el desierto, que era de una
de un carácter autoritario e intransigente, Ah, pero así todo, sus amigos monjes se encontraban muy bien en su compañía. bien, sí, sí, gracias. Llegamos al tercer padre de la iglesia. Este uno, el primer padre Capadocio, San Basilio de Cesarea, esta Cesarea de Capadocia que está en el centro de actualmente de Turquía. Vivió entre el 330 y el 379. Una vida muy corta, pero muy intensa, dado que trabajó infatigablemente en muchos aspectos. De familia de santos, su abuela, su madre, su hermana Macrina, y dos de sus hermanos son santos, Gregorio de Niza y Pedro de Sebaste. Sus estudios los realizó en Atenas, en la Universidad de Atenas, que era el centro de la cultura clásica, y él tuvo un gran aprecio a la cultura clásica. Por eso que recomendaba a los jóvenes, en su carta a los jóvenes, que leyeran a los clásicos, así porque ahí aprendían grandes ideas que son, por algo se llaman clásicas, que trascienden los tiempos, pero que tuvieran que tuvieran la característica de las abejas. Así como las abejas al llegar a una flor sacan la miel, lo que necesitan y dejan el resto, igual, que vieran en la cultura clásica aquello que les ayudaba a crecer como persona, a crecer en la virtud y dejaran aquello que se alejaba de su fe. Bueno, yo quise poner en esta PowerPoint una especie como de programa pastoral de San Basilio, lo que él quiso ser con su pueblo, con su grey. Él decía que querría ser apóstol y ministro de Cristo, dispensador del misterio de Dios, dar a conocer la profundidad del misterio de Dios, heraldo del reino de Dios, del reino de los cielos, modelo y norma de piedad, ojo del cuerpo de la iglesia, o sea, estar pendiente de lo que pasa en esta iglesia que le tocó el regir, pastor de las ovejas de Cristo, médico compasivo, pensando en la sanación de aquellos que están enfermos de cuerpo, de alma, padre nutricio, un padre que se preocupa de nutrir a sus fieles en todos los aspectos, ¿no es cierto? Porque no solamente en el cuerpo, sino que también en la formación, en la atención. Cooperador de Dios, un instrumento de Dios. Agricultor, es como sembrador, ¿no es cierto? Sembrador que, que siembra la palabra que Dios nos ha comunicado. Constructor del templo de Dios. Y si seguimos a San Pablo, el templo de Dios somos todos. Realmente, en ponerlo, sintetizar la acción de San es un poco difícil, pero quiero sintetizarlo en el siguiente aspecto. Primero, el aspecto eh, monástico. Él era monje de corazón y creó un grupo, vivió en comunidad de monjes, pero no monjes enclaustrados, sino que monjes abiertos a la sociedad, a la iglesia. Y hizo dos reglas de monástica que fueron inspiración para San Benito, que fundó después los monasterios benedictinos siglo VI. Después el tema de la acción social, su preocupación porque la pobreza era enorme, por los pobres, los enfermos, los niños abandonados, los niños huérfanos, con decirles que creó una ciudad que se llamaba Ciudad de la Misericordia, en que habían hospicios, hogares de ancianos, hoteles, hospitales, todo para atender a todas las personas, incluyendo a los extranjeros. Realmente, y esas ciudades llamarse Ciudades de la Misericordia, tenían el nombre de Basiliadas, la ciudad de Basilio. ¿Mm? Cuando veía una injusticia se enfrentaba con los gobernadores
de igual a igual, aunque ellos se espantaran, ¿no es cierto? Y veía que los impuestos subían y la gente no podía pagar, él intervenía en eso. Se preocupó de la liturgia, introdujo la salmodia, que también después en el oriente, en el occidente va a ser los San Ambrosio, la salmodia en las ceremonias litúrgicas. Bueno, lo central, una de las cosas centrales fue su defensa del concilio de Nicea y la divinidad de Cristo. Y fue una de sus grandes misiones y sus grandes acciones. Se dice en algunos textos, uno de ellos escrito por el Papa Benedicto, sobre los padres, que él acabó con los semiarrianos, que defendían que Cristo era de naturaleza semejante a Dios, pero no Dios. Y él, con su enseñanza y su catequesis, dice que lo logró. También él defendía la hermandad de todos los seres humanos. Ahí no hay diferencia ni ricos, ni pobres, ni esclavos, ni libres. Todos somos hermanos, hijos de Dios. Y todos debemos compartir nuestros bienes. En ese sentido, creo que uno de los padres de la doctrina social de la Iglesia, porque sus textos sobre la defensa de los vulnerables es impresionante. Otra cosa que realmente me gustó mucho es que él decía que había que participar en la Eucaristía, ojalá diariamente, porque la Eucaristía es el alimento que hace que tu sello bautismal se mantenga, que tú siga vivo ese sello bautismal, lo que tú recibiste en el momento de tu bautismo. Eh, Así que realmente creo que la labor de San Basilio fue realmente muy potente. Y para terminar, algo que escribió, porque él escribió sobre el misterio de la Trinidad, sobre el misterio del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo también, y dice en este texto que es impresionante: el Padre es el principio de todo, causa del ser, todo lo que existe, la raíz de los seres vivos y de todo, y sobre todo el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y remontándonos a Dios a través de las criaturas, tomamos conciencia de su bondad y su sabiduría. El Hijo es la imagen de la bondad del Padre y el sello de forma igual a Él. Con su obediencia y su pasión, el Verbo encarnado realizó la misión redentora y fue del Redentor y fue el Redentor del hombre. Benedicto XVI lo cita en ese libro muy interesante de las catequesis sobre los padres de la Iglesia, que hizo el año 2007. Bueno, aproximadamente podría ser eso. No sé si alguien quiere preguntar algo. Hermana, ¿cuál le parece a usted que fue el centro de la misión de San Basilio? Así, a primera vista podría ser eh, como dos vertientes, ¿no es cierto? El tema de lo social y el tema del misterio de Dios. Pero si tú uno lo piensa más profundamente, yo creo que usando esto que dice aquí, que desde las criaturas, a partir de las criaturas tomamos conciencia de su bondad y su sabiduría. Yo creo que por su profunda visión de este Dios uno y trino, que es comunicación, que es amor, que es, que es plenitud, de plenitud de amor, debemos nosotros proyectar eso hacia las personas que nos rodean. Y por eso él se preocupó intensamente de la vida, o sea, por supuesto, de formar a sus fieles, por un lado, enseñarle, y por lo tanto, y también atender a todas aquellas personas que lo necesitaban, fundando esta ciudad de la misericordia, que me parece que en este tiempo sería una idea genial que pudiera hacerse, me parece, ¿no? Eso, Susana. Bien, y llegamos al cuarto
al cuarto Gracias, padre hermano. de la iglesia, también capadocio, Gregorio de Nacianzo. Estamos conociendo a los padres griegos, que son magníficos en su testimonio de vida, en su producción teológica, pastoral. Definitivamente, en lo particular, estoy muy contento de participar de este taller, el número 8, y lo que he aprendido a través de lo que ustedes han contado. San Gregorio de Nacianceno, Capadocio. Él va a ser privilegiado en el sentido que nace en el seno de una familia cristiana. Por lo tanto, la piedad que va a ir creciendo a la medida de sus años, definitivamente le van a formar un carácter de piedad. Era un hombre de oración, contemplativo, se dicen muchas características bonitas. Sin lugar a duda que eso le fue parte de la herencia de los suyos. Su padre fue obispo y será él quien lo ordene presbítero de la iglesia. Ya no está diciendo que es privilegiado, no todos tienen el agrado de nacer en una familia cristiana, además que su padre imponga sus manos y lo otorgue, ¿verdad?, ser presbítero de la iglesia. Él la tuvo. Él va a participar, junto a los que ya hemos conocido y otros, en defender la fe nicena, esa fe trinitaria que se está formando, consolidando. Bien nos recordaba la hermana María Isabel, que fue gradual esto, fue gradual. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Trinidad, hablamos ya como un concepto y un testimonio de vida de la Iglesia asumido por todos, pero no fue tan así. Estos hombres santos, doctores de la Iglesia, van a tener que clarificarse ellos, en primer lugar, qué significa ser hijo de Dios, qué significa el Cristo, el Sotero, el Salvador, y qué va a significar también la gracia del Espíritu Santo. Eso es parte de su meditación, porque era la reflexión hogareña y después tuvieron que asumir esa identidad que para nosotros es la identidad trinitaria. Se nos dice también que era contemplativo, le gustaba entonces hacer esto y también vivió momentos monásticos desde la soledad. En esa soledad que era fecunda, él ordenó sus pensamientos y fue capaz también de entregar su reflexión, que se convirtieron en enseñanzas para muchos y muchas. Él va a recibir luego, en el concilio del 381, que se llama el primer concilio ecuménico o concilio de Constantinopla también, le reconocieron como doctor de la iglesia. Y también va a recibir el otro título, el teólogo. También va a ser una persona que con su testimonio de vida, con la palabra expresada, va a ser un maestro. Va a ser un maestro. Y tempranamente se le reconoce. No es tardío, no es por una defensa que harán abogados y otros. Tempranamente fue reconocido así. Es por su propia fe, fue denostado, fue perseguido. Hemos dicho que esta idea, la construcción de lo que hoy día creemos como la Santísima Trinidad, no estaba todavía a su época. Fue un hombre de 60 años, ¿ya? Un hombre con capacidad reflexiva para escuchar, pero también crítico y autocrítico también. Pero su fuerza de lucha estaba en esta concepción de ese Dios, el Dios de sus padres, el Dios de la fe nicena y el Dios trinitario. Defendió su fe en oposición a otros. ¿Cómo es eso?, nos preguntamos nosotros.
si los semiarreanos ya habían sido reconducidos a la fe ortodoxa, a la fe católica, ¿ya? Los arrianos estaban lejos, entonces hay una disputa de poder, hay una disputa intrínseca muy fuerte. Parece que todavía el semiarrianismo y el arrianismo no están del todo desplazados, están ahí, es parte de aquello, y por defender su fe, una fe apostólica trinitaria, va a ser criticado, a lo que le lleva a él a dejar el obispado. Y hace un discurso famoso, ¿cierto?, que se le llama Discurso del Adiós, en donde plantea estas ideas. Fue registrada, pero abandonó, porque siendo contemplativo, un hombre de paz, un hombre que defendía su fe, no tuvo, ¿verdad?, la respuesta positiva que esperaba. Entonces, era un hombre contracorriente, parece, en su época, lo que le llevó a dimitir y a alejarse precisamente, pero del cargo, no de la fe, ¿ya? Él se retira y vive su fe alejado de las responsabilidades apostólicas y también de las responsabilidades episcopales. Quiero destacar una afirmación que él hace, que tiene que ver con el tema que hemos ido desarrollando. Él era obispo, era patriarca de Constantinopla, o sea, una alta autoridad, sin menoscabar en absoluto, ¿verdad?, la autoridad de nadie, menos tampoco de los obispos, no, pero él era patriarca, pero estaba en momentos súper complicados. Despidiéndose de él, se registra esta frase magnífica que marca el corazón de él, que pasa por el amor a Dios, amor a Cristo, amor en la Trinidad, y esta es la frase que rescatamos y se la compartimos para ustedes. Dice San Gregorio, el teólogo, el doctor: nosotros, que tanto amábamos a Dios y a Cristo, hemos dividido a Cristo. Nosotros nos hemos mentido los unos a los otros por causa de la verdad. Hemos alimentado sentimientos de odio por causa del amor. Nos hemos dividido unos a otros. Si vemos ahí, casi lo escuchamos como con pena, un profundo dejo de pena. Es decir, la unidad trinitaria, la unidad de nosotros. Cuando adherimos a la fe de la Iglesia, él declara esto otro, quiere decir que eran momentos turbulentos, complicadísimos. Y llega a decir esta frase, ¿verdad? Nosotros que tanto amábamos a Dios y a Cristo, hemos dividido a Cristo. Debo decirles, amigos y amigas, que me cala profundamente, me llega. Creo, hermano María Isabel, queridas amigas y hermanas también, que esa lucha todavía está. Debemos trabajar por la unidad. Debemos dar testimonio de la unidad en el amor, reconociéndonos positivamente uno a otro. Lo que hablamos de los carismas, los dones, ¿ah?, las tradiciones de nuestras comunidades e iglesias. Por eso es que, comprometido con esta causa, me llega esta hermosa frase y testimonio de San Gregorio de Nacianzo. Gracias, pastor. Ahí yo creo que lo que usted ha dicho es un mensaje justamente ecuménico, lo que estamos nosotros rogando y orando y haciendo algunas acciones humildes. O sea que usted piensa que este testimonio de la dimisión de San Gregorio Nacianceno está íntimamente unido con el tema de la unidad de hoy, ¿no? La necesidad de hoy.
Eh, eh, hace poquito rato usted empleó la palabra clásico. Lo que es clásico es atemporal, ¿ah? Que traspasa edades, traspasa épocas. Y con dolor debemos decir, ¿verdad?, que esa división todavía permanece, ¿ya? Nosotros, los cristianos protestantes, todavía escuchamos y nos duele cuando en algunos momentos ahí se nos dijo, los hermanos separados. Recordemos esa frase, Sí, que era un reconocimiento, pero también marcaba, ¿verdad?, nosotros y aquellos. Por lo tanto, las palabras de San Gregorio tienen legitimidad absoluta. Tomemos conciencia, ¿eh?, de que no solamente puede ser un testimonio verbal, sino que nos llama un testimonio de vida, sí, reconociéndonos hijas de Dios con dones, con carisma, para enriquecer no solo la iglesia, enriquecer la humanidad. así es. Bueno, hemos presentado los 4 primeros padres de la Iglesia del Oriente y ahora estamos terminando esta primera parte a manera de síntesis. No sé si alguno de ustedes quisiera decir acentuar algunas ideas. Yo creo que lo que acaba de decir el pastor Pedro ha sido genial y decisivo en torno a este tema. ¿Sí? ¿Alguien quiere agregar algo en este tema? Yo quisiera decir algo, hermano María Isabel, si me lo permite. ¿Sí? Eh, Después se le va a dar un título especial a Enrique VIII, defensor de la fe, Sí, ¿cierto? Pero los varones que estamos viendo ahora son defensores de la fe, y nosotros en esta época laxa, eh, iba a decir superficial, menos mal que no dije eso, eh, pero el sentido de que todo es relativo, ¿ah? Todo es relativo. eh, a la fe, sí, lo otro no, está bien, qué sé yo. No defendemos nuestra fe, no nos posicionamos, ¿verdad?, que es la verdad de Dios, la verdad de Cristo, ¿ya? Entonces, ahí bajamos, no solo los perfiles, bajamos la cortina y nosotros nos quedamos adentro y los otros afuera. Algo nos pasa de que deberíamos tomar esa fuerza. Recordemos que también, por ello ya estudiamos los padres apologetas, los defensores por excelencia. ¿Y dónde estamos nosotros y nosotras? Con este sentido de la libertad, que es legítimo y hay que hacerlo, pero no puedo yo, o nosotros, o la iglesia, o las comunidades cristianas, donde quiera que estén, ¿verdad?, silenciarse. Debemos dar testimonio y decir, soy cristiano por la gracia de Dios, y defender nuestra fe, defender en el sentido no de agredir, pero sí tener claro yo para expresar mi fe y que los otros la conozcan. la razón de nuestra fe. Yo Absolutamente, creo que, absolutamente. yo creo que uno de los caminos son las redes sociales, porque llegan a todas partes del mundo, entonces estamos también tomando ese medio, ese instrumento que la tecnología nos da, así que creo que sí. Pero también estudio de los padres de la iglesia, todas las veces que he tenido acceso a ellos, me renueva la fe y me da una, como una fuerza interior mucho más grande para seguir adelante. Así es. ¿Sí? ¿Algo más Yo antes de la oración? quería, Sí, sí. ¿Susana? yo quería agregar que en realidad pensaba que las redes sociales son una buena alternativa, porque a veces cuando uno defiende la fe, las otras personas pueden sentirse invadidas o violentadas, etcétera, y que no es ese el objetivo, ¿cierto? Sino que más bien el diálogo. Pero sin embargo, a través de la red social, uno plantea sus ideas y la persona, si le agrada, lo sigue, lo escucha, lo vuelve a oír uno a N veces, y si no le agrada, lo deja. Sí, No claro, lo ve nomás, si no comparte la idea o se siente incómodo, lo deja. así es. Bueno.
Estamos terminando esta primera parte de este tema número 8, donde hemos visto a los padres griegos del siglo IV y hacemos la oración final. Les invito a orar. Agradecidos, Señor, del nuevo día que nos has concedido. Agradecidos también por el testimonio de vida de aquellos que nos precedieron en la fe. En este caso, los padres griegos. Bienaventurados ellos, porque tú le acompañaste, le diste las fuerzas, Señor, para que dieran testimonio de la fe trinitaria. Sé también con nosotros y nosotras, sé con tu iglesia en este siglo XXI y en este nuevo año, Señor. Hemos de sentirnos hermanos y hermanas, hijos del mismo Padre. Señor, sé con nosotros como fuiste con los de ayer. Afírmanos nuestra fe y danos la fuerza para testimoniarte, Señor, Dios de amor. Amén. 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 Nos despedimos de ustedes y los invitamos que próximamente les enviaremos la segunda parte de este tema en que veremos a los padres Gregorio de Niza, Cirilo de Jerusalén y Juan Crisóstomo. Nos despedimos, hasta pronto. Chao, chao, que estén bien. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio de Maria Virgem e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai. De novo há de vir cheio de glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho recebe a mesma adoração e a mesma glória. Foi ele quem falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados.